En unas vacaciones familiares, los papás de mi esposo me sentaron en otra mesa. Nadie me habló en todo el viaje. Pregunté a Marcos y dijo, es su costumbre. Sonreí y dije, perfecto, yo también tengo la mía. Al otro día, descubrieron mi venganza. Y se desesperaron. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar con la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo, escríbelo en los comentarios con el nombre de tu ciudad. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de hoy. A mis 52 años, después de tanto trabajar en mi tiendita de abarrotes en Guadalajara, por fin me animé a unas vacaciones con mi esposo Marcos y sus papás, Ricardo y Susana. No era cualquier viaje, nos íbamos a Puerto Vallarta, ese lugar del que todos hablan, con sus playas doradas y atardeceres que te quitan el aliento. Yo, la verdad, estaba emocionada. Me imaginé caminando por el malecón, comiendo ceviche fresquito, escuchando mariachi bajo las palmeras. Pensé que sería una oportunidad para acercarme a mis suegros, que siempre han sido medio fríos conmigo, pero que a lo mejor con el calor del mar se ablandarían. Qué ilusa fui. Llegamos al hotel, un lugar precioso con vista al océano, y por un momento sentí que todo iba a estar bien. Guardé mis cosas en la recámara, me puse un vestido ligero y bajé con Marcos y sus papás al restaurante del hotel para la primera cena. La mesa estaba puesta bonita, con velitas y servilletas dobladas como flores. El mesero nos vio, y justo cuando iba a sentarme junto a Marcos, Ricardo levantó la mano y dijo, con esa voz seca que tiene, no, aquí hay un error. Ella necesita otra mesa. Parpadeé, pensando que era broma. ¿Perdón?, pregunté, todavía con una sonrisa nerviosa. Susana ni me volteó a ver, nomás siguió mirando el menú como si yo fuera aire. Marcos, que estaba a mi lado, suspiró y me dijo bajito, es su costumbre, no le hagas caso. Y así, sin más, me mandaron a una mesita chiquita en la esquina, sola, mientras ellos se reían y pedían sus tragos. Yo me quedé ahí, con el ruido del mar de fondo y un nudo en la garganta, viendo cómo mi esposo dejaba que me humillaran. Esa noche, mirando mi plato de camarones que ya no me supieron a nada, supe que algo estaba muy mal. Pero nunca imaginé cuánto peor se pondría. Después de esa primera cena, me dije a mí misma que no podía dejar que una sola noche me arruinara las vacaciones. A lo mejor había sido un malentendido, una de esas cosas raras que pasan y luego se olvidan. Me levanté temprano al otro día, con el sol apenas asomándose por el horizonte, y me arreglé para el desayuno. Bajé al restaurante del hotel, esperando encontrar a Marcos y a sus papás en la mesa, listos para recibirme con una sonrisa. Pero no. Cuando llegué, ya estaban ahí, comiendo tranquilos, con platos llenos de chilaquiles y café humeante. Ni siquiera levantaron la vista. Me quedé parada un momento, con mi bolsa en la mano, sintiéndome como una tonta. ¿No me iban a avisar?, pregunté, tratando de sonar casual. Ricardo gruñó algo sobre que ya debería saber cómo funciona esto, y siguió con su comida. Marcos ni se molestó en contestar, nomás me hizo una seña con la cabeza para que me sentara, en otra mesa, claro. Ese día, pensé que tal vez en las actividades me incluirían. Habían hablado de un paseo por el malecón, de esos donde venden elotes y te tomas fotos con el mar de fondo. Me puse mis sandalias buenas y los esperé en el lobby, pero nunca aparecieron. Después de una hora, los vi regresar, riéndose con bolsas de souvenirs y caras quemadas por el sol. ¿Dónde estaban?, pregunté, con la voz temblándome un poquito. Susana me miró de reojo y dijo, ay, pues fuimos a caminar, ¿qué más? Marcos se encogió de hombros, como siempre, y murmuró, es su manera, no te lo tomes personal. Pero, ¿cómo no tomarlo personal? Era como si yo no existiera para ellos. Lo intenté de nuevo con un tour a las Islas Marietas. Me emocionaba ver esas playas escondidas que salen en las postales. Les dije que quería ir, y Marcos asintió, pero cuando llegó el momento, me dejaron plantada otra vez. Me enteré porque vi una foto que subieron a WhatsApp, todos en el barco, brindando con cervezas. Yo me quedé en el hotel, mirando el mar desde la ventana, sintiendo un vacío que no podía explicar. Esa noche, cuando Marcos volvió, le dije, ¿por qué no me avisan, qué les hice? Él suspiró, como si yo fuera la que lo estaba fastidiando, y dijo, ya te dije, es su costumbre. No le busques tres pies al gato. Pero no era un gato, era mi vida, mi matrimonio, y me estaba doliendo.
Los días siguientes fueron más de lo mismo. Cada comida era un recordatorio de que no me querían ahí. Me sentaba sola, viendo cómo platicaban y se reían entre ellos. Si había un plan, ir a la playa, tomar un café en el centro, nunca me enteraba hasta que ya era tarde. Una vez los vi pasar por el lobby, listos para salir, y cuando pregunté a dónde iban, Susana contestó con un nomás a dar una vuelta, y se fueron sin más. Marcos ni volteó. Me empecé a sentir como un mueble viejo que estorba, algo que está ahí pero que nadie usa ni aprecia. Para el tercer día, ya no sabía si estaba enojada o triste. Me miraba en el espejo del baño y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Era mi forma de ser? ¿Qué no venía de su misma clase? Siempre había sabido que Ricardo y Susana me veían como la de la tiendita, pero nunca pensé que me lo harían sentir tan claro. Y Marcos, mi esposo, el hombre con el que juré compartir mi vida, no hacía nada. Su manera, era como un clavo más en mi corazón. Ahí, sola en ese hotel tan bonito, empecé a darme cuenta de que no era parte de su familia, y tal vez nunca lo había sido. Para el cuarto día en Puerto Vallarta, ya me había acostumbrado a comer sola y a ver cómo la familia de Marcos vivía su vida como si yo no estuviera. Pero lo que pasó esa tarde me pegó más duro que cualquier mesa apartada. Era un día tranquilo, de esos en que el calor te obliga a quedarte en el hotel con el aire acondicionado. Yo estaba en el lobby, sentada en un sillón con un agua de Jamaica, tratando de leer una revista para no pensar tanto. De pronto, Susana bajó hecha una furia, con Ricardo atrás de ella como sombra. «Tú», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Me quedé helada, sin entender qué pasaba. «¿Qué hice?», pregunté, poniéndome de pie, con el corazón empezando a latir rápido. «Mi collar, el de oro que me regaló mi mamá, desapareció de mi cuarto», dijo, casi escupiendo las palabras. «Y tú estabas merodeando por ahí esta mañana, ¿verdad?». Me quedé boquiabierta. Yo no había estado cerca de su habitación en todo el viaje. «Susana, te juro que no sé de qué hablas», le dije, tratando de mantener la calma. Pero ella no paró. «No te hagas la inocente. Siempre supe que no eras de fiar, viniendo de donde vienes». Eso me dolió como si me hubieran cacheteado. «Ricardo, con esa cara de juez que siempre pone», añadió, «vamos a revisar tu maleta, para que no haya dudas». Marcos apareció en ese momento, pero en vez de defenderme, se cruzó de brazos y dijo, «Ándale, que lo aclaremos rápido». Subimos al cuarto, y ahí estaba yo, viendo cómo Susana abría mi maleta y revolvía mis cosas como si fuera una criminal. Sacó mis blusas, mis medicinas, hasta un rosario que llevo siempre, y lo aventó todo sobre la cama. Los huéspedes que pasaban por el pasillo se asomaban, y una señora hasta murmuró algo de «qué vergüenza». Yo sentía la sangre hirviéndome, pero me quedé callada, con las manos apretadas. No encontraron nada, claro, porque yo no había tocado su maldito collar. Susana se enderezó, con una mueca de desprecio, y dijo, «pues alguien lo tomó, y no creo que haya sido un fantasma». Ricardo gruñó un «esto no se queda así», y se fueron, dejándome con mi ropa tirada y mi dignidad por los suelos. Cuando Marco se acercó después, pensé que al menos me pediría disculpas. Pero no. «Mira, no sé si lo tomaste o no, pero ya cálmate, no es para tanto», me dijo, como si yo fuera la loca. «¿Que me calme?», le contesté, con la voz quebrándose. «Me acusaron de ladrona enfrente de todos, ¿y tú, qué hiciste?». «Nada». Él suspiró, como siempre, y dijo, «no te pongas dramática, es su manera de resolver las cosas». Me dieron ganas de gritarle que no era su manera, que era una humillación tras otra, pero me tragué las palabras. Me quedé sola en el cuarto, recogiendo mis cosas con las manos temblando de coraje. Esa noche no dormí. Me puse a pensar en todo lo que había pasado desde que llegamos, las mesas separadas, los paseos sin mí, y ahora esto. No era solo que me ignoraran, ahora me veían como una delincuente, y mi propio esposo no movía un dedo para defenderme. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de rabia y tristeza, porque en ese momento entendí que no solo estaba sola en esas vacaciones, sino en mi matrimonio. Y eso, créanme, dolió más que cualquier acusación. Después de la humillación del collar, decidí que no iba a dejar que me pisotearan más, pero tampoco quería armar un escándalo. Me dije a mí misma que podía aguantar unos días más, que ya encontraría la forma de salir de esto. Al quinto día, el hotel organizó una tarde en la playa,
con sombrillas y sillas bajo las palmeras. Pensé que sería un respiro, un chance de disfrutar el mar aunque fuera sola. Me llevé mi rebozo favorito, uno negro con flores bordadas que mi mamá me dio antes de morir. Era más que una prenda, era un pedacito de ella, algo que me hacía sentir acompañada en los peores momentos. Lo puse con cuidado sobre una silla mientras iba por un coco fresco. Cuando volví, vi a Ricardo sentado en mi lugar. Mi rebozo ya no estaba donde lo dejé, lo tenía en las manos, usándolo como trapo para quitar la arena de su silla. ¿Qué haces?, le grité, corriendo hacia él. La arena caía del rebozo como si fuera basura, y él ni se inmutó. Estaba sucio esto, nomás lo limpié, dijo con esa voz gruñona que me sacaba de quicio. Antes de que pudiera quitárselo, lo aventó al mar como si nada. Vi cómo las olas se lo llevaban, ese recuerdo de mi mamá hundiéndose en el agua, y sentí que algo se me rompía adentro. Era de mi mamá, le dije, con lágrimas picándome los ojos. Ricardo se rió, una carcajada seca, y dijo, pues no servía para nada, vieja tela. Marcos, que estaba a unos pasos echándose crema solar, soltó una risita y agregó, ay, no hagas drama por un trapo. Me quedé parada ahí, con el coco en la mano y el corazón hecho pedazos. La gente alrededor miraba, algunos con pena, otros haciéndose los que no veían. Susana, que estaba bajo una sombrilla con su refresco, ni siquiera levantó la vista, como si todo fuera normal. Yo no podía creerlo. No era solo que Ricardo hubiera tirado mi rebozo al mar, era que lo hizo con desprecio, como si yo y todo lo mío no valieran nada. Y Marcos, mi esposo, el hombre que se supone que me ama, se burlaba en vez de defenderme. Sentí una furia que me quemaba el pecho, pero también una tristeza honda, de esas que te hacen querer desaparecer. Intenté rescatar el rebozo, caminando hasta donde las olas rompían, pero ya estaba demasiado lejos, empapado y perdido entre la espuma. Me agaché en la orilla, con el agua mojándome las piernas, y por un momento pensé en mi mamá, en cómo me decía que nunca dejara que nadie me hiciera menos. Ahí, con la sal del mar y de mis lágrimas mezclándose, me juré que no iba a seguir soportando esto. No era solo el rebozo, era todo lo que representaba, años de aguantar, de callarme, de esperar que me quisieran en esa familia. Esa noche, en el cuarto, Marcos actuó como si nada hubiera pasado. Ya no estés triste por eso, mañana te compro otro, me dijo mientras veía tele. Lo miré, incrédula. No entiendes, ¿verdad? No era un trapo, era de mi mamá, y tú dejaste que tu papá lo tirara. Él suspiró, fastidiado, y dijo, es su manera, ya supéralo. Esa frase otra vez. Fue como un balde de agua fría. Me di cuenta de que no solo estaba peleando contra Ricardo y Susana, estaba sola contra Marcos también. Y en ese momento, mirando su cara indiferente, supe que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, pero no iba a quedarme cruzada de brazos. Después de lo del rebozo, algo se quebró dentro de mí. Esa noche, mientras Marcos roncaba como si no hubiera pasado nada, me quedé despierta, mirando el techo del cuarto. La rabia y la tristeza se me revolvían en el estómago como un pozole mal preparado. Ya no era solo las mesas separadas, la acusación del collar o el desprecio por mi rebozo, era la certeza de que para esa familia yo no era nada, y mi esposo estaba bien con eso. Me levanté en silencio, agarré mi celular y me senté en el balconcito del hotel. El mar estaba oscuro, pero el sonido de las olas me calmó un poco. Ahí, sola, tomé una decisión, si ellos querían hacerme invisible, yo iba a hacer que me sintieran de verdad. Recordé algo que no había pensado antes, todo este viaje lo había organizado yo. El hotel, con sus habitaciones de lujo, estaba a mi nombre. El coche que rentamos, pagado con mi tarjeta. Las cenas en restaurantes elegantes, las reservé yo. Hasta el tour en barco que se habían disfrutado sin mí lo había apartado con mi cuenta. Ellos no habían movido un dedo, yo cargué con todo, como siempre. Y entonces se me ocurrió, si yo lo hice, yo lo podía deshacer. Abrí mi correo y empecé a cancelar cada cosa, una por una. Con el celular temblándome en las manos, mandé el correo al hotel, cancelo las habitaciones a partir de mañana. Llamé a la renta de autos, devuelvo el coche hoy, gracias. Entré a las apps de los restaurantes y borré las reservaciones. Cada clic era como quitarme un peso de encima, como si estuviera rompiendo cadenas. No me tembló el pulso.
Pensé en Susana presumiendo su ceviche en la cena que ya no tendría, en Ricardo quejándose sin coche para moverse, en Marcos rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Cuando terminé, eran las 3 de la mañana. Metí mi ropa en la maleta, dejé la de Marcos tirada, y bajé al estacionamiento. El coche aún estaba a mi disposición hasta el amanecer, así que me subí y manejé rumbo a Sayulita, un pueblo más tranquilo a 1 hora de ahí. No miré atrás. Mientras el sol empezaba a salir, llegué a un hotelito sencillo, con hamacas y vista al mar. Pedí una habitación, me instalé y me pedí una michelada bien fría. Sentada en la terraza, viendo las olas, sentí algo que no había sentido en días: paz. Sabía que el caos estaba por empezar en Puerto Vallarta. Me imaginé a Ricardo despertando, gruñendo porque el hotel les pedía desalojar. A Susana buscando su itinerario, solo para darse cuenta de que no había nada. A Marcos, con esa cara de perdido que pone cuando las cosas se le salen de las manos. Mi celular empezó a vibrar casi de inmediato. Primero un mensaje de Marcos: ¿dónde estás? Luego otro: ¿qué pasó con el hotel? No contesté. Después llamó, pero lo dejé sonar. Que se las arreglaran solos por una vez. Yo estaba harta de ser la que siempre carga con todo, la que aguanta, la que pide perdón por existir. En Sayulita, me puse a caminar por la playa, con la arena entre los dedos y el viento en la cara. Pensé en mi mamá, en cómo me decía que la vida es para vivirla, no para dejar que te la pisen. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa tenía clara: no iba a volver a dejar que me trataran como sobra. Ellos querían jugar conmigo, pero no sabían con quién se habían metido. Mientras tomaba mi michelada, mirando el mar, sonreí. Esto no era el final, era el principio de algo nuevo. Y ellos, allá en Puerto Vallarta, estaban a punto de aprender que mis maneras también cuentan, y que cuando me canso, no hay marcha atrás. Esa mañana en Sayulita, mientras desayunaba unos huevos rancheros en la terraza del hotelito, mi celular no paraba de vibrar. Marcos me mandaba mensajes como: loco, ¿qué hiciste? Nos echaron del hotel, esto no es gracioso. Luego llamó Susana, y su tono era puro veneno: eres una malagradecida, pero esto no se queda así. Vamos a hacer tu vida imposible. No contesté nada. Me limité a apagar el celular y a disfrutar mi café, viendo cómo el sol pintaba el mar de dorado. Que se enojaran cuanto quisieran, ya no me importaba. Pero aunque me sentía libre, algo me seguía dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué eran así? ¿Qué ganaban tratándome como si no valiera nada? Pasé el día tranquila, paseando por el pueblo, comprando una pulsera de Shakira en el mercado. Pero en la tarde, mientras descansaba en una hamaca, me llegó un mensaje que me hizo sentarme derecha. Era de Sara, la prima de Marcos, con la que siempre me llevé bien. Oye, supe lo que pasó. Bien hecho, te admiro. Pero hay algo que tienes que saber. Me quedé fría. Le contesté rápido: ¿qué pasa? Su respuesta llegó como un mazazo: esto no es nuevo. A la ex de Marcos le hicieron lo mismo. Por eso se fue. Mi corazón se aceleró. Marcos siempre me había dicho que su primer matrimonio terminó porque no se entendían, pero nunca dio detalles. Le escribí a Sara: explícame. Me contó todo. La ex, Clara, había ido de vacaciones con la familia años atrás. La sentaron en mesas aparte, la dejaron fuera de los planes, la trataron como estorbo. Clara aguantó un tiempo, pero un día se hartó y se largó. Un mes después, pidió el divorcio. Pensé que lo sabías, escribió Sara. Pero vi cómo te trataron y no pude quedarme callada. Sentí que el suelo se me movía. No era solo una costumbre rara, era un patrón, algo que Ricardo y Susana hacían con cada mujer que entraba a su familia. Y Marcos lo sabía. Lo había visto antes y me dejó caer en la misma trampa. Quise saber más. Busqué en WhatsApp a Lorena, la hermana de Clara, que alguna vez me había saludado en una reunión. Le escribí: soy yo, la de Marcos. Necesito hablar. Me contestó en minutos: sabía que este día llegaría. Lorena me dijo que no era solo Clara. Había otra antes, una novia que Marcos tuvo años atrás, y también la habían corrido del círculo familiar con los mismos desprecios. Es un juego para ellos, dijo.
Ricardo y Susana no aceptan a nadie que no sea de su sangre, y Marcos siempre los deja hacer lo que quieran. Nosotras éramos obstáculos, no familia. Me quedé helada. Marcos me había pintado a Clara como la problemática, pero ahora veía la verdad, él era el débil, el que permitía que sus papás pisotearan a quien fuera con tal de no enfrentarlos. Esa noche, mientras el mar susurraba afuera, me puse a pensar en todo lo que había ignorado, las miradas de desprecio, los comentarios de «no eres de nuestro nivel», la forma en que Marcos siempre me callaba cuando intentaba defenderme. No era que no lo viera, era que no quise verlo, porque lo quería demasiado. Pero ahora lo entendía, no era mi culpa, nunca lo fue. Ellos eran los enfermos, y yo había sido su víctima más reciente. El celular vibró otra vez. «Marcos, dime dónde estás, tenemos que arreglar esto». Sonreí amargamente. No había nada que arreglar. Ya no era su esposa, ni su punching bag. Era libre, y ellos estaban a punto de enfrentarme de verdad. Después de leer los mensajes de Lorena, supe que no podía quedarme en silencio. Si Marcos y sus papás querían guerra, la iban a tener. Reservé una salita en el hotel de Sayulita y les mandé un mensaje a todos, incluyendo a Sara: «Nos vemos mañana a las 10. No falten». No expliqué más. Pasé la noche preparando lo que iba a decir, con el coraje y la claridad quemándome por dentro. Al otro día, me puse mi mejor blusa, me arreglé el pelo y llegué a la salita con la cabeza en alto. La mesa estaba lista, con botellas de agua y un silencio pesado que se podía cortar con cuchillo. Marcos entró primero, con la cara dura y los puños apretados. «¿Qué es esto?», gruñó. Detrás vinieron Ricardo y Susana, ella con sus tacones resonando como tambores, él con esa mirada de superioridad que tanto odiaba. Sara llegó última, cruzada de brazos, como si no supiera si quería estar ahí. Me recargué en mi silla y dije: «Tranquila, siéntense. Vamos a hablar». Ricardo soltó una risita seca. «¿Tú dándonos órdenes?». Empecé sin darles chance de interrumpir. «No es una orden, es un aviso». Se acabó su jueguito. Saqué mi celular y puse los mensajes de Lorena en la mesa. «Esto no es nuevo, ¿verdad?». Hicieron lo mismo con Clara, y con otra antes. Me sentaron aparte, me acusaron de ladrona, tiraron mi rebozo al mar, y tú, señalé a Marcos, tú lo permitiste todo. Susana se enderezó, con los ojos como cuchillos. «Estás loca, eso no es cierto». Le contesté: «¿No?». «Entonces explícame por qué Lorena dice que es su tradición correr a las mujeres que no les gustan». Marcos palideció, pero intentó hablar: «Estás exagerando». Yo lo corté. «No, Marcos. Soy tu esposa, no un trapo que tus papás pueden pisotear mientras tú te haces el tonto». Ricardo cruzó los brazos. «Son puras historias, eso no prueba nada». Entonces saqué el mensaje de Susana amenazándome con hacer mi vida imposible, y lo leí en voz alta. Sara soltó un «órale», y Susana se puso roja. «Eso lo saqué de contexto», balbuceó. Marcos la miró, confundido. «¿Tú escribiste eso, mamá?». Ella se puso tiesa, pero Ricardo intervino: «Lo hicimos por tu bien, Marcos, para que vieras cómo es». Ahí se quebró algo. Marcos se pasó las manos por la cara y murmuró: «¿Qué demonios?». Yo no paré. «No es una tradición, es control». Me querían romper, pero se equivocaron de persona. Me levanté, ajustándome la bolsa. «Me voy». «No vuelvo, Marcos. Esto se acabó». Él se paró de un salto. «Espera, podemos arreglarlo». Reí, amarga. «¿Arreglar qué? ¿Que me dejes sola contra ellos?». «No, gracias». Susana chilló: «Estás tirando tu matrimonio por nada». La miré fijo. «No, Susana. Ustedes lo tiraron hace mucho». Marcos me alcanzó en la puerta. «Por favor, hablemos». Lo detuve con la mano. «No hay nada que decir. Tú elegiste a tus papás sobre mí desde el principio». Salí sin voltear. Afuera, el aire fresco de Sayulita me pegó en la cara, y por primera vez en días respiré hondo. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no iba a volver a ese infierno. Ellos se quedaron en esa salita, gritándose entre sí,
pero yo ya estaba fuera de su alcance. Por fin. Después de dejarlos en esa salita en Sayulita, no miré atrás. El divorcio no fue fácil, tardó 6 meses de pleitos y papeles. Marcos intentó todo, primero me rogó, luego me culpó, diciendo que yo era la exagerada. Pero yo ya no tenía ganas de escuchar sus excusas. Me mudé a Puerto Vallarta para siempre, lejos de Guadalajara y de los recuerdos de esa vida. Con mis ahorros de la tiendita, abrí una cafetería chiquita cerca de la playa. Nada fancy, pero mía. Todas las mañanas, mientras preparo café y veo el mar, siento una paz que no había tenido en años. Sara me escribió después, dijo que Marcos por fin enfrentó a sus papás. Ricardo lo llamó débil, Susana lloró diciendo que yo lo había lavado el cerebro. Pero para mí, eso ya no importaba. Yo ya estaba fuera. Una noche, meses después, me llegó un mensaje de Marcos desde un número desconocido, ahora lo veo, perdón. Lo leí, lo pensé un rato y lo borré. No porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba su arrepentimiento. A mis 52 años, entendí algo que me hubiera salvado mucho dolor si lo hubiera aprendido antes: nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad. Si te tratan como sobra, como si no valieras, no te quedes a mendigar amor o respeto. Levántate y vete. La vida es demasiado corta para pasarla rogando un lugar en la mesa de alguien que no te quiere ahí. Mi mamá me lo dijo 1000 veces, pero hasta que perdí su rebozo y mi matrimonio lo entendí de verdad. Ahora, cada día en mi cafetería, con el olor a café y el sonido del mar, me siento libre. Y eso no me lo quita nadie. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. La familia puede ser un lugar lleno de amor, o de un dolor muy profundo. Si alguna vez te has sentido maltratado o ignorado por tus seres queridos, siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes a quién podría ayudar tu historia.